Alejandro Moreno Cárdenas supuestamente ya planeaba hacerse la víctima antes de que alguien lo tocara. Eso es lo que señalan diversas fuentes, y es tan retorcido, tan calculado, tan priista, que cuesta trabajo procesar que estamos hablando del presidente de uno de los partidos políticos más viejos de este país. Suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que vas a escuchar los próximos minutos va a dejar muy claro por qué a este señor le dicen Rata Alito en todo México. Según información que ha circulado en medios y redes en los últimos días, personas cercanas al propio partido estarían, supuestamente, orquestando un autoatentado contra él mismo, un golpe de teatro diseñado para convertir a un hombre señalado por presunta corrupción millonaria en un mártir de la oposición. Y ese plan, según las fuentes que han seguido el caso, ya estaba en marcha mucho antes de que el propio Alito saliera a las cámaras a decir que su vida corría peligro. Piénsalo un momento. Un hombre al que la Fiscalía de Campeche, su propio estado, tiene en la mira. Un hombre cuyo contador personal y cuyo colaborador más cercano en el reparto de recursos públicos acaban de ser detenidos. Un hombre que, según Mexicanos Unidos contra la Corrupción, acumula supuestamente una red de 35 inmuebles que incluye terrenos adquiridos a precios que desafían cualquier lógica de mercado. Ese hombre sale a decir que lo quieren matar, que el crimen organizado lo amenaza todos los días, que si algo le pasa, la culpa es del gobierno federal. Y si quieres seguir viendo cómo se le cae la máscara a personajes como este, suscríbete a esta plataforma porque hay mucho más que contar. Porque lo que viene a continuación, amigas y amigos, va a revelar exactamente qué tan profundo llega este nivel de cinismo político. Vamos por partes, porque esto necesita contexto para que el escándalo completo tenga sentido. Alejandro Moreno no llegó a esta situación de golpe. Llegó arrastrando años de señalamientos, de filtraciones, de audios que lo comprometían, de expedientes que crecían en escritorios de fiscalías estatales, mientras él seguía apareciendo en pantalla como si nada. Durante su gestión como gobernador de Campeche, diversas investigaciones le atribuyen supuestos daños al erario del Estado por una cifra que distintas fuentes estiman en más de 500 millones de pesos. No es un número que alguien se inventó en redes sociales. Es una estimación que surge de carpetas de investigación, de señalamientos formales y de trabajos documentados por organizaciones civiles como Mexicanos Unidos contra la Corrupción. 500 millones de pesos que supuestamente salieron del bolsillo del pueblo campechano y que habrían terminado, según esas mismas fuentes, financiando una vida que un servidor público jamás podría pagar con su sueldo. Y mientras ese expediente engordaba, Alito Moreno seguía sentado en la silla del PRI, hablando de democracia, hablando de libertad, hablando de persecución política. Si quieres entender por qué este espacio no va a dejar de cubrir casos como este, suscríbete, porque esta historia apenas está llegando a su punto más oscuro. Porque hay algo que llama poderosamente la atención en el discurso público de Alejandro Moreno, algo que vale la pena detenerse a analizar. Él mismo declaró, con esa soltura que da la costumbre de pararse frente a micrófonos, que critica duramente a los carteles del crimen organizado, que eso lo pone en riesgo, que por eso ha tenido que reforzar su seguridad enormemente. Según sus propias palabras, para callarlo, tendrían que matarlo. Para callar al PRI, tendrían que desaparecerlo. Ese era el relato que él construía. Valiente, perseguido, incómodo para el poder. El problema con ese relato, según toda la información disponible, es que choca frontalmente con lo que señalan las investigaciones en su contra. Porque los hombres que supuestamente lo ayudaron a manejar recursos de origen cuestionable, los que según diversas fuentes operaban como prestanombres o como administradores de una fortuna que no cuadra con ningún ingreso lícito, no eran enviados del crimen organizado. Eran personas de su círculo inmediato. Su propio hermano, señalado como prestanombres. Su contador personal, detenido recientemente. Su colaborador en Campeche, también detenido.
El peligro que supuestamente amenaza a Alito Moreno, según todo lo que se ha documentado hasta ahora, parece venir de adentro, y eso, mis amigos, lo cambia todo. Ahora bien, hablemos de lo que él llama su patrimonio, porque si hay algo que ilustra con claridad brutal la distancia entre el discurso y la realidad en este caso, son los números. Y estos números no los pone sobre la mesa un adversario político. Los pone sobre la mesa Mexicanos Unidos contra la Corrupción, una organización civil que ha documentado, propiedad por propiedad, lo que se le atribuye a Alejandro Moreno y a su red de allegados. Empecemos. Una casa adquirida en 2014, supuestamente por 2.500.000 pesos. Una casa de 695 metros cuadrados. Cualquiera que haya buscado un departamento en cualquier ciudad mediana de México sabe lo que eso significa. Metros cuadrados en esa proporción, en ese año, no se consiguen a ese precio, salvo que alguien te los esté regalando. Otra propiedad, adquirida en 2016, 1.819 metros cuadrados, declarados en 7 millones de pesos, pero con un valor real que, según esa misma carpeta patrimonial, sería considerablemente mayor. Hay quien en prensa se atrevió a calcular, con base en los acabados documentados, que esa propiedad valdría 300 millones de pesos. 300 millones. Y si crees que lo que acaba de pasar en los últimos días con las detenciones en su círculo cercano es casualidad, espera a escuchar lo que falta. Porque después de esas propiedades, vienen los terrenos. Y aquí los números se vuelven tan absurdos que uno tiene que releerlos 2 veces para asegurarse de no estar cometiendo un error. Campeche Hills, 39.251 metros cuadrados, según los registros que ha difundido Mexicanos Unidos contra la Corrupción, adquiridos supuestamente a 3 pesos con 95 centavos el metro cuadrado. Casi 4 pesos el metro cuadrado. Para que quede claro, en prácticamente cualquier zona mínimamente urbanizada del país, un metro cuadrado de terreno vale cientos o miles de veces eso. Pero eso no es todo. Otro terreno, 265.201 metros cuadrados, adquiridos supuestamente a 20,000 pesos en total. Haz el cálculo. 7.5 centavos por metro cuadrado. Y suscríbete a este espacio, si quieres que sigamos poniendo sobre la mesa este tipo de cifras que los medios tradicionales guardan en un cajón. Porque aún queda lo más escandaloso. La llamada Playa Alito, en Champotón, Campeche. 305.979 metros cuadrados de playa, supuestamente adquiridos a 3 centavos el metro cuadrado. 3 centavos. Mientras tú escuchas esto, mientras cualquier familia mexicana que alguna vez intentó comprar aunque sea un pequeño terreno, sabe lo que cuesta el metro cuadrado en cualquier rincón del país, este señor supuestamente accedía a extensiones equivalentes a municipios completos por precios que no alcanzarían para comprar 1 kilo de tortillas por metro. Y todo esto, aquí lo vemos claro, forma parte de lo que distintas investigaciones le atribuyen a un hombre que hoy sale a decir que es víctima de persecución política. Inaceptable. Y en ese punto exacto, es donde el cuadro se completa de una manera que resulta difícil de ignorar. Porque Alejandro Moreno, el mismo hombre que supuestamente acumula esa red de propiedades, que tiene a su contador detenido, que tiene a su colaborador más cercano en Campeche bajo proceso, que acumula un expediente con estimaciones de daño al erario superiores a los 500 millones de pesos, ese mismo hombre tiene la desfachatez de pararse frente a micrófonos y decir que en este país, quien pacta con carteles del crimen organizado es un narcopolítico. Que hay que decirlo aunque no les guste. Que él lo va a decir aunque lo maten. Ese cinismo, ese nivel de descaro público, ese voltearse a señalar lo que supuestamente uno mismo practica, es el tipo de acrobacia política que ya no sorprende cuando viene del PRI, pero que todavía duele cuando uno recuerda que este señor gobernó un estado, que administró recursos públicos, que manejó dinero del pueblo mexicano. Y mientras construía ese discurso de valiente opositor amenazado, según las fuentes que han seguido el caso,
Personas de su propio entorno estarían, supuestamente, diseñando la escenificación de un ataque en su contra para que él pudiera apuntar hacia el gobierno federal y convertirse en víctima justo cuando los procesos legales en su contra empezaban a moverse con más velocidad. Aquí la cita trampa se escribe sola. Él mismo lo dijo. Si quieren callarlo, tendrán que matarlo. Esa fue la frase. Esa fue la promesa de valiente que lanzó al aire. Y lo que según las fuentes empieza a dibujarse es que la única versión en la que alguien lo mataría o lo atacaría sería una versión que él mismo o su círculo más cercano habrían estado diseñando. Ya lo sabes, eso es lo que distingue la persecución real de la persecución manufacturada. En la real, el perseguido huye. En la manufacturada, el perseguido sostiene conferencias de prensa, llama a los medios, construye el relato con anticipación y prepara el nombre del culpable antes de que ocurra el hecho. Suscríbete a este espacio, porque este no es el único caso donde eso ha pasado en la política mexicana, y aquí vamos a seguir destapándolos. Pero hay algo más debajo de toda esta operación mediática que vale la pena señalar. Mientras Alito Moreno construía su imagen de mártir amenazado, en el Congreso ocurrían escenas que retrataban con una claridad brutal la cultura que rodea a ese partido y a ese personaje. Un joven identificado con el PRI, supuestamente enviado por esa corriente política, se presentó en recintos legislativos e intentó agredir a diputados de Morena, según lo que reportaron medios y legisladores presentes. Un hombre mayor en los pasillos, empujando, gritando, representando públicamente la violencia que ese partido lleva décadas ejerciendo de manera más discreta. Y cuando una periodista le preguntó directamente si lo que hizo fue violento, la respuesta fue la clásica respuesta priista: negar, señalar al gobierno, decir que lo que es violento es lo que pasa en el país. Como si señalar la violencia propia la hiciera desaparecer. Como si la indignación retórica pudiera tapar lo que las cámaras ya habían grabado. Esta es la línea de conducta del partido de Alejandro Moreno. Este es el sello que comparten. Y aquí lo seguiremos documentando cada vez que ocurra. Y entonces llegó el momento que muchos esperaban. La revelación que lo cambia todo, y que le quita cualquier barniz de credibilidad que le quedara a este personaje. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia mañanera, fue preguntada directamente sobre Alejandro Moreno, sobre su campaña en Estados Unidos para pedir la cancelación de visas a funcionarios mexicanos, sobre su narrativa de persecución. Y su respuesta fue seca, sin rodeos y demoledora. Se explica por sí solo. Eso dijo, que lo que hace el presidente del PRI se explica por sí solo, que es el nivel más bajo al que puede llegar un político en este país, que alguien que ya no cree en México ni en los mexicanos, que sale al extranjero a buscar respaldo para sus batallas domésticas, que usa mecanismos internacionales para presionar procesos que deberían resolverse en tribunales mexicanos, ese alguien no necesita que nadie lo señale, se señala solo, y tiene razón. Porque lo que los procesos en Campeche le están construyendo a Alejandro Moreno, según todo lo que se ha documentado, lo que su propio círculo cercano está confirmando con cada nueva detención, lo que las carpetas patrimoniales describen con números que cualquier mexicano puede leer y comparar con su propia realidad, todo eso junto habla más fuerte que cualquier declaración política. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte la próxima vez que alguien en este país se quede completamente sin máscara, porque esto apenas empieza a resolverse. Porque ahora viene la parte que conecta todo lo que hemos visto hasta aquí. Que quede claro. Según las fuentes que han cubierto este caso, los señalamientos sobre un supuesto autoatentado planeado no venían de adversarios externos ni de servicios de inteligencia del gobierno federal. Venían de personas que conocen la dinámica interna del propio PRI. Personas que supuestamente sabían que el momento en que Alejandro Moreno se volviera electoralmente irrelevante y jurídicamente vulnerable, la única carta que le quedaría sería convertirse en víctima. Y para convertirse en víctima, necesitas una narrativa. Y para construir una narrativa,
necesitas un hecho. Y si el hecho no existe, pues, según esas mismas fuentes, supuestamente te lo fabricas. Eso es lo que estaría en juego. Un montaje, un golpe de teatro diseñado para que el día que el proceso legal avanzara de manera irreversible, Alito Moreno pudiera pararse frente a las cámaras y decir que ya lo habían advertido. Que ya habían dicho que su vida estaba en riesgo. Que si esto pasó, era culpa del gobierno. Y ese libreto, esa hoja de ruta construida con anticipación, es exactamente lo que fuentes cercanas al caso habrían estado documentando antes de que el propio Alito lo pusiera en marcha públicamente. Después de las detenciones del contador y del operador de Campeche, las reacciones en el entorno político fueron rápidas y reveladoras. Dentro del propio PRI, según lo que reportaron distintos medios, hay figuras que están tomando distancia, que hablan entre dientes de que Alito lleva demasiado tiempo siendo un lastre, que sus movimientos internacionales, su petición de cancelación de visas ante autoridades de Estados Unidos, su narrativa de mártir construida desde antes del hecho que supuestamente la justificaría, son pasos de un hombre que ya no está gestionando una estrategia política, sino tratando de frenar una caída legal. Fernández Noroña, desde el Senado, fue contundente. Exigió que el joven que intentó agredir diputados fuera destituido de su comisión, desaforado y enviado a la cárcel, y conectó esa conducta directamente con Alejandro Moreno, su patrón político. La presidenta, como ya escuchamos, descartó cualquier lectura política del proceso. Si hay un delito, le corresponde a la Fiscalía y al Congreso. Simple, así de simple, sin dramatismo, sin el tipo de lenguaje inflamado que usa Alito en cada aparición pública. Esa diferencia de tono, esa diferencia de actitud ante la presión, también dice algo muy concreto sobre quién tiene algo que ocultar y quién tiene algo que defender. Lo que queda sobre la mesa después de todo esto es una pregunta incómoda que este caso le planta directamente al espectador. ¿Cuántas veces más en este país un político señalado por presunta corrupción va a poder usar la narrativa de la persecución para blindarse? ¿Cuántas veces más el relato del valiente opositor amenazado va a tener más peso mediático que las carpetas de investigación, que los números patrimoniales, que los hombres de su propio círculo siendo detenidos uno a uno? Porque mientras Alito Moreno hablaba de carteles que supuestamente lo amenazan, según las investigaciones que han documentado su patrimonio, él adquiría playas, terrenos y mansiones a precios que ningún servidor público honesto podría explicar. Y ese contraste, esa brecha entre lo que dice y lo que según las fuentes hizo, es exactamente el tipo de hipocresía que no puede quedar sin registro. Hay más casos como este en la política mexicana, esperando a ser expuestos con el mismo nivel de detalle, con los mismos números sobre la mesa, con las mismas preguntas sin respuesta. Este espacio los va a seguir contando. Suscríbete si quieres estar aquí cuando eso pase. Porque la mansión de 180 millones de pesos, la playa a 3 centavos el metro cuadrado, los terrenos a 7.5 centavos el metro cuadrado, el contador detenido, el colaborador procesado, los 500 millones de pesos en supuesto daño al erario, todo eso ya no puede borrarse con un discurso de micrófono. Y como bien lo sabes, en este país, la historia tiene una tendencia molesta a alcanzar a quienes creyeron que nunca los alcanzaría. Rata Alito. No lo dice este espacio, lo dice la calle.